Bueno, vamos a cerrar esta unidad de la antropología filosófica con lo que yo les dije que podíamos llamar la antropología filosófica contemporánea, a diferencia de lo que se podría llamar una antropología filosófica tradicional. Eh, digamos, el tema de lo que va a ser un poco la clase de hoy y clases todavía de la semana que viene, no lo voy a terminar hoy. El tema, el título sería el siguiente. Empezamos a volar, si hasta acá la antropología filosófica tradicional nos llevaba por un camino conocido más o menos por todos, que es, bueno, el humano es diferente del animal, somos seres racionales y los animales no, o simbólicos, como dice Cassirer, bla, 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 y es un poco el sentido común que todos tenemos de pensar que el humano es un ser distinto al resto de los seres. Con la filosofía, con la antropología filosófica contemporánea, vamos a meternos en este tipo de planteos contemporáneos sobre las relaciones que hay entre el humano, lo animal, lo vegetal, lo mecánico, lo mineral, ¿no? Y las mezclas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer algo que me gusta y que es un planteo para pensar que tiene que ver con mezclar un poco la filosofía con la literatura, con la política y esas cosas que a mí me gustan hacer. Con lo cual el título entonces de lo que va a ser la clase de hoy y la próxima es el siguiente. Descartes y Marx fundan el cyberpunk. Ese es el tema de esta clase y la de la semana que viene, supongo. Descartes, como René Descartes, y Marx, Karl Marx, fundan el cyberpunk. El cyberpunk es un género, un subgénero dentro de la ciencia ficción eh, que, que se caracteriza por plantear ciertas distopías, ¿no? Futuros distópicos en el sentido que son todo lo contrario de una utopía, futuros en donde el mundo se ha hecho pelota, y sobre todo mundos en donde los estados han desaparecido y las grandes corporaciones controlan la vida de los seres humanos, ¿no? Y en ese control de las grandes corporaciones suele haber un control muy profundo de la existencia humana, de los cuerpos, a tal punto que esas grandes corporaciones terminan generando un tipo de humanidad diferente en la que pueden existir cyborgs o robots o androides que se parecen mucho a los humanos y por lo general el cyberpunk va por una línea de tratar de pensar que, bueno, si se puede pensar si un robot es un humano, si es posible generar inteligencia como la humana, si es posible generar afectos, es decir, cuánto de humano puede tener un robot y cuánto de robot puede tener un humano. Por lo general, el cyberpunk va en esa línea. Y hay que decir que las grandes obras del cyberpunk del siglo XX, bueno, han, como toda la buena ciencia ficción, han previsto ciertas proyecciones que tenía nuestro presente y que en muchos casos hemos alcanzado, ¿no? Lamentablemente. Eh, Antes de que yo explique esto, antes que yo explique en qué sentido Descartes y Marx fundan el cyberpunk, que es un título así un poco provocador, imagínense que no existía el cyberpunk en la época de Descartes, en la época de Marx tampoco, pero yo voy a tomar algunos pasajes de la obra de ellos para pensar cómo ahí ya empezaba a haber un tipo de problematización sobre lo que es el ser humano que va en la línea de esta antropología filosófica contemporánea que ya no busca separar lo humano de lo animal o separar lo humano de la máquina, sino de pensar cuánto de humano tiene la máquina y cuánto de máquina tiene el humano. Es decir, buscar una zona como de indiscernibilidad, ¿no? Entre lo humano, lo maquínico, lo vegetal, lo animal, lo mineral. Una zona como de indistinción y tal vez encontrar en esa zona al fenómeno de lo humano, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que se podría pensar como una nueva antropología filosófica que ya ha abandonado la idea del ser humano como un ser diferente, pero que al mismo tiempo tampoco renuncia a la categoría de lo humano, ¿no? Porque en el siglo XX hay toda una corriente filosófica muy importante que habla de la muerte del hombre, ¿no? La muerte del humano, como diciendo, no se puede hablar más del humano. Yo creo que se puede hablar del humano siempre y cuando hablemos del humano como una zona de indiscernibilidad entre cosas que históricamente hemos llamado humanas y el resto de esos reinos, ¿no? Como lo vegetal, lo mineral. Bueno, vamos a ir por ahí. Entonces, pero antes de que yo haga todo esto,
vamos a plantear algunos conceptos importantes como más teóricos, antes de entrar en qué dijo Descartes, en qué dijo Marx y en algunas obras de la ciencia ficción y del cyberpunk. Profesor, perdón, todavía estoy medio perdida. ¿En la plataforma ese material está disponible? Supongo que sí, que debe estar en la plataforma. Yo sí, debe estar. Después en todo caso se lo muestro. Está también, debe estar, ¿eh? Seguro que está. No sé, Nacho, si vos te acordás si lo subimos, no me acuerdo. Es también lo que les decía, el libro, ¿sí? El libro es uno, lo que les voy a hablar es uno de los capítulos de este libro que publicamos el año pasado con Cecilia, ¿no? Eh, pero el capítulo ese creo que yo lo subí a la plataforma. O sea, no le cuenten a la editorial que lo hice, pero bueno. Eh, bueno, antes entonces de meternos en Descartes, en Marx, en la literatura de la ciencia ficción y en algunas grandes obras, vamos a unos conceptos teóricos. Primero, eh, antes de ver qué quiere decir que el humano parece ser que está mezclado con otros seres, retomemos algunos postulados de lo que fue la antropología filosófica tradicional. ¿Sí? La antropología tradicional es una antropología que supone que el ser humano es un ser diferente del resto de los seres, que posee una característica distinta, que lo separa y aparta del resto de los seres. ¿Sí? La idea de la distinción es fundamental, sobre todo para Descartes, que vamos a ver y que muchos de ustedes ya vieron el cuatrimestre pasado con problemática. Es la concepción tradicional del ser humano como un ser que tiene una característica que no se encuentra en ningún otro ser y que por lo tanto pone al ser humano en un lugar de privilegio en lo que sería la naturaleza, la creación, si uno lo quiere pensar religiosamente, el universo, lo que fuera, ¿no? El ser humano ocuparía un lugar privilegiado, un lugar excepcional respecto al resto de los seres. Eh, esa característica excepcional, ese plus que tendría el ser humano, como estuvimos viendo en las clases pasadas, puede ser la razón, el lenguaje, la capacidad simbólica, no importa, la capacidad de asombro. Hay muchas teorías. Lo que me importa, lo que quiero que entendamos, que de alguna manera toda la eh, antropología filosófica tradicional parte de la idea de que el ser humano es un ser que está separado de la naturaleza. Nacho, ¿me mandaste un mensaje vos? Ah, pero no lo veo, está bien. Bueno, después lo busco, no lo vi, Nacho. Eh, No hay problema. es que me desapareció. No, era sobre el capítulo, ya que interrumpimos, Ah, no, no está cargado, después lo ah, tendríamos que bueno, subir. después lo subimos, sí, 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 sí. Solo- Eh, es decir, el ser humano, vamos a decir que es un ser que está separado del resto de los seres. Esto empieza fuertemente, o uno de los que postuló esta idea fuertemente fue el mismo Descartes, René Descartes, ¿sí? En el siglo XVII. No les digo que es el primero en decirlo, no. De alguna manera esta idea siempre había estado dando vueltas, desde los griegos hasta toda la filosofía cristiana, siempre se había intentado como defender la idea de que hay alguna característica humana que es distinta, ¿no? Y que por lo general es la característica inmortal del ser humano, ¿no? Pero el tipo que separó radicalmente al humano del resto de los seres fue Descartes. Y por razones filosóficas que voy a tratar de explicarles. No les voy a explicar todo Descartes porque ya lo vimos. Pero, ¿qué es lo que dijo Descartes? Bueno, Descartes funda un dualismo bastante radical en el mundo moderno que supone que en la realidad podemos encontrar dos tipos de seres. Es decir, que el ser puede tener dos formas. Una es la res coitans, la cosa pensante, la sustancia pensante, y otra es la res extensa, la cosa extensa, la sustancia extensa. O más fácilmente, el alma y el cuerpo. Y el ser humano es alma en primer lugar, es pensamiento en primer lugar. Eso sería como nuestro ser. Claro, nosotros también tenemos un cuerpo. Y Descartes va a tener un problema con que
el ser humano parece ser la unión del alma y el cuerpo, ¿no? Aunque, por lo menos en las meditaciones metafísicas, la esencia humana sería el pensamiento. ¿Sí? Sería el pensamiento. El problema está en que Descartes hace algo que no se venía haciendo en la filosofía y en la filosofía medieval anterior a él, que es decir que el ser humano es una sustancia, eso se sabía, y una sustancia es un ser que es independiente de otro ser, es decir, es un ser que se explica en sí mismo y por sí mismo, y que no necesita de otro ser para ser. Eso es una sustancia. Entonces, el alma es una sustancia, quiere decir que el alma como tal no necesita del cuerpo para ser. Y viceversa, si el cuerpo es sustancia, no necesita del alma para ser. La sustancia no tiene necesidad sino de sí misma para existir, dice Descartes en Los Principios de la Filosofía. La sustancia no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Y alma y cuerpo son dos sustancias. Son dos sustancias distintas, que por lo tanto existen independientemente, separadamente. Esta palabra me gusta, separadamente. Separados, hay una separación. Yo me lo imagino con una mentalidad un poco que estaría en un estadio sensorio-motor, según Piaget, no sé. Me lo imagino como dos burbujas, dos circunferencias cerradas en sí mismas, contenidas en sí mismas, sin ninguna relación entre sí, alma y cuerpo. Esto es novedoso porque para el mundo griego y medieval, el ser humano era alma y cuerpo, pero el alma y el cuerpo era la sustancia. Es como si la sustancia del ser humano tuviera alma y cuerpo juntas. Y lo que hizo Descartes es decir que el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas. Y ahí estableció ese dualismo como más radical, ¿no? Separación. Hay como un corte y una separación de lo que sería el alma o el pensamiento y el cuerpo. Claro, el ser humano es el único ser que es una cosa pensante. Toda la naturaleza, animales, plantas, robots, lo que fuera, forman parte de los cuerpos, son cuerpos, ¿no? Porque no es difícil, ¿eh? Este lápiz es un cuerpo, la biblioteca es un cuerpo, ahí está mi gata que es un cuerpo, y podremos tener un robot que pueden ser estos teléfonos que son cuerpos, y hay piedras que son cuerpos, todo es cuerpo. Si no es cuerpo es alma. Mientras que cuerpos hay un montón, alma está el ser humano. Todo el resto son cuerpos. Ahora, decir que el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas, querría decir entonces que el humano puede ser independientemente del cuerpo. Porque esa es la definición de sustancia. Ahí lo lleva la reflexión a Descartes, a decir que el alma, si es sustancia, existe con independencia del cuerpo. Que va a ser todo un problema, porque Descartes va a tener que explicar cómo interactúan el alma y el cuerpo, porque nosotros vivimos en un cuerpo, somos en un cuerpo. Así piensa Descartes, por lo menos, ¿no? Y miren lo que digo, ¿no? Nosotros somos en un cuerpo, ya estamos suponiendo que yo soy algo, ya soy algo, soy esto, que después está en un cuerpo. Es decir, lo que yo soy no es el cuerpo, a lo sumo estoy en el cuerpo. Ya hay todo un razonamiento que es fuertemente cartesiano. Es decir, que yo soy un pensamiento que a lo sumo tiene relación con un cuerpo o está metido en un cuerpo. O sea que morimos y seguimos siendo. Bueno, sí, Descartes no va a hablar de esa inmortalidad, no es un tema de él. Descartes define qué sería el ser humano como ser pensante, ¿no? Bueno, el problema está, insisto, en que en el humano este ser pensante, esta alma, está enganchada en un cuerpo. Lo que sí sabríamos es que el cuerpo, el cuerpo, alma, pensamiento sería según Descartes. Sí, el alma es igual al pensamiento. El cuerpo en Descartes va a ser entendido como una máquina. Entonces, la máquina está compuesta de partes que se mueven.
Entonces, a lo sumo, el cuerpo, cuando se muere, se reacomoda y funciona como máquina con otros cuerpos, ¿no? Bien, pasando en limpio, que es lo que me interesa del planteo de Descartes, que va en la línea de la antropología filosófica tradicional. El humano es un ser distinto del resto de los seres. Estamos separados de la naturaleza. Si a alguno le interesa, acá hay un fundamento muy fuerte para entender la situación actual que tiene el ser humano con la naturaleza. Cómo hemos llegado a destruir la naturaleza como la hemos destruido, cómo hemos llegado a la explotación de los animales a la que hemos llegado, ¿no? Al maltrato animal y al maltrato de las plantas, de la naturaleza. Y bueno, si somos seres independientes de la naturaleza, porque la sustancia no necesita de otro ser para ser, yo puedo estar explotando la naturaleza, puedo destruir la naturaleza y el ser humano es un ser independiente de esos cuerpos. Hay en este planteo original de Descartes, de alguna manera, una de las bases o fundamentos de lo que va a ser la gran explotación industrial y capitalista de la naturaleza que la destruye, ¿no? Y que nos estamos dando cuenta que tal vez no tenía razón Descartes, que tal vez el humano vive con la naturaleza, que tal vez, lo que voy a decir la clase que viene probablemente, que el humano no es un ser apartado del animal, de la planta o de la máquina, que estamos en una relación de interdependencia y que entonces afectar a la naturaleza, a un animal, a una planta o al océano, nos afecta a nosotros. Eso ya sería pensarnos no como sustancias, no como seres que no necesitan de otro ser para ser. Bien. Esto que dije yo, tienen, si quieren, es como el fundamento filosófico de lo que hemos estado explicando con Jaspers, Scheller y Cassirer en esa antropología tradicional. El humano es un ser separado, distinto. El ideal cartesiano de Descartes es la distinción, distinguir. Una cosa es esto y otra cosa es esto. Y si digo una cosa es esto y otra cosa es esto, o una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, lo que quiero decir es que este ser no depende de este ser para ser. Eso es distinguir. Que yo no necesito conocer nada de este ser para entender qué es este otro ser. Lo que quiere decir que este ser, para ser, no necesita al otro. Eso es la distinción, ¿no? El conocimiento distinto es el conocimiento de un ser según las cualidades que excluyen a todos los otros seres. Yo no necesito saber qué es un liquid paper para saber que es un lápiz. Son dos sustancias distintas. Entonces, la característica de borrar o de no sé qué es lo que hace un liquid paper, de pintar, esa cualidad está fuera del ser del lápiz. Yo la puedo excluir y sigo entendiendo que es un lápiz. Porque entiendo que el lápiz es la mina que escribe, no sé. Eso es un conocimiento distinto, que excluye todas las características que no necesito para saber qué es este ser. Y por lo tanto conozco las características propias de este ser. Esas características que son en sí mismas, en el lápiz, con independencia del resto de los seres. Bien, separados. Este planteo, que es un planteo típico de la metafísica y que si bien Descartes lo radicaliza, es un poco un planteo que viene desde el origen de la metafísica, desde Parménides, Platón y Aristóteles, porque el concepto de sustancia proviene fuertemente de Aristóteles. Más allá de esto que dije que en el mundo griego y cristiano el humano era entendido como una sustancia, pero que estaba compuesta de cuerpo y alma. Pero era una sustancia. Y desde Aristóteles, ser es ser sustancia. Es decir, un ser que es en sí mismo y por sí mismo. Este planteo va a ser fuertemente cuestionado, fuertemente como conmovido y sacudido. Y me gusta esto, porque entonces esos seres que estaban bien contenidos en sí mismos es como si esas burbujas se fisuraran por todos lados y hubiera pérdida, como si fuera un vaso que empieza a tener fisuras y empieza a caer el agua por todos lados. En el siglo XIX, sobre todo por dos pensadores fundamentales del siglo XIX, dos pensadores que van a marcar fuertemente además toda la filosofía contemporánea, y yo diría dos pensadores que fundan la filosofía contemporánea, que son Marx y Nietzsche. Podríamos meter ahí a Kierkegaard también, solo para que lo tengan ahí, no se los voy a explicar, como otro fundador de la filosofía contemporánea. Pero Marx y Nietzsche,
Aunque la historia de la filosofía siempre los ubicó en lugares muy distintos, y hasta antagónicos en muchos casos, tienen algo en común, tienen una mirada en común, tienen una visión en común que me interesa que entendamos. Tienen una concepción de cómo se da el ser que me interesa que entendamos. Y que es radicalmente distinta a eso que planteó Descartes y a eso que viene planteando la metafísica desde siempre con ese concepto de sustancia. Bien, ¿en qué consiste esa idea común que tienen? En pensar que el ser, Marx no va a hablar del ser, pero bueno, podríamos extraer cuál es la ontología de Marx, cuál es la concepción del ser de Marx. La realidad, si no le quieren dar tantas vueltas, que la realidad no se define en tanto sustancias, no se define como algo que es en sí mismo y por sí mismo y con independencia de otro ser, sino que se define por la relación. Por la relación. La realidad se constituye a partir de la relación entre seres. Casi que podríamos decir que el ser es la relación. Va a ser difícil entender esto. Esto viene, si quieren, desde un filósofo antiguo que es Heráclito, un filósofo griego. Y Heráclito había dicho que el ser, él lo llamaba el logos, no importa, el logos, era aquello que era común a todas las cosas. Lo común. El ser es lo común, dice Heráclito. Ya tendrían que entender la diferencia con el planteo que vengo haciendo, porque parecía, ¿se acuerdan? La distinción era entender cuáles eran las características propias de un ser que excluía a las otras, es decir, características propias y no comunes, propias, privadas y no comunes. Heráclito decía que el ser es lo común. No lo que es propio de este ser y que lo definen tanto alma, lo que es propio de este ser y lo define tanto cuerpo, lo que es propio de este ser que lo define como lápiz y a este ser que lo define como liquid paper. Sino aquello que es común a esto, al alma, al cuerpo, al teléfono, a la computadora, al anteojo, al libro, a todo. Es decir, el ser está en el afuera y no en ese adentro de la burbuja. El ser está en eso que me pone en relación con el otro. Cuando Heráclito dice que el logos es lo común, utiliza una palabra en griego que es xinos. Recién Nacho habló del símbolo. Ese sim es la preposición griega xin. Xin, se los escribo en el chat. Xin. Y ese xin en griego quiere decir en relación con o con relación a. Es decir, que se puede traducir como común. Ahora, etimológicamente, en el griego, común se dice en relación con. En relación con. Eso es lo que es común. Claro, un ser, otro ser, lo que está entre es la relación. Eso es lo que es común, lo que está entre. Lo que está dentro, en sí mismo y por sí mismo, lo privado. Heráclito decía, aunque muchos creen que el ser es lo privado, lo propio, es lo común. Aunque muchos seres creen que el ser y su realidad se definen por eso que tienen en sí mismos y que eso es propio, eso que es propio, en realidad ser es estar en comunicación, en comunión o en relación con otros. Como si la vida o el ser no tuviera que ver con lo privado, sino que tuviera que ver con lo que es común. Son las palabras que dijo Heráclito, no las invento yo. Pero bueno, me imagino que saben quién fue Marx, ¿no? Digo, para oponer lo privado a lo común, bueno, ahí tienen una buena base filosófica para entender lo que es la crítica al capitalismo como un sistema económico que parte de la propiedad privada y el ideal de una sociedad comunista como una sociedad que parte de que las cosas sean comunes. Ahí tienen la base filosófica de esto, que nos lleva hasta Heráclito. Marx y Nietzsche van a decir que lo que constituye la realidad es la relación. En Nietzsche eso es relaciones de fuerzas.
Para Nietzsche la realidad está compuesta de fuerzas que están relacionadas. Y la relación entre las fuerzas define lo que puede cada fuerza. De tal manera que una fuerza nunca se define solita, sino en relación con otras fuerzas. Lo que yo puedo, eso es el ser, ¿eh? El ser son fuerzas, y el ser es todo lo que es. Desde este cuerpo que está teniendo la fuerza o la potencia de dar una clase, ahí está mi fuerza, o ahí hay una fuerza que pasa a través mío. Esta potencia tiene que ver con sus potencias. Y mi potencia puede ser más o menos, puede tener más o menos intensidad en relación con las fuerzas de ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo conectarse con una pantalla y estar hablando como yo vengo haciendo hoy, ya como 6 horas, a un monitor, que estar hablándole a cuerpos. Entonces, lo que yo puedo o lo que la vida puede a través mío depende de esas otras fuerzas o esas otras potencias con las que me estoy comunicando. Y la potencia que a uno lo constituye puede intensificarse o debilitarse en función de las potencias con las que se vincula. Sí, el ser es fuerza que se define por su relación con otros. Pero la fuerza no es una cosa, no es que tiene una potencia al modo aristotélico de lo contenido. La fuerza como potencia de creación de algo es variable en función de las relaciones, porque una fuerza siempre es relación de fuerza. Y Marx dijo lo mismo. Y Marx también dijo que una sociedad se define por las relaciones de producción. Por las relaciones de producción. Una sociedad se define como producción, de vuelta, es creación de algo, y que esa creación es relaciones de producción. No es simplemente un tipo de producción. La producción depende de relaciones de producción. Y las relaciones de producción también son relaciones de fuerzas. Por ejemplo, en el caso del capitalismo, las fuerzas de la clase burguesa, las fuerzas de la clase proletaria. Fuerzas, ¿a qué me refiero con fuerzas? Potencias, capacidades de crear algo. Eso es fuerza. Eso es fuerza. El capitalismo es la unión o la combinación de, o el encuentro de esas fuerzas. Con la particularidad que en el capitalismo específicamente, la fuerza de la burguesía se constituye como una fuerza que está al servicio de separar a la clase obrera de su potencia. Eso es el concepto de Marx, si quieren leído desde Nietzsche. Porque Nietzsche había dicho que las fuerzas en esas relaciones a veces se potencian y a veces se debilitan. ¿Y qué pasa cuando se debilitan? Es que una fuerza está al servicio del debilitamiento de la otra. Cuando una fuerza, cuando una potencia está al crea algo que tiene como efecto separar a la fuerza de lo que puede. Por ejemplo, ya que estamos en política, si yo quiero pensar, por ejemplo, procesos históricos como una dictadura, yo puedo pensar que las dictaduras en Latinoamérica fueron creaciones, ahí están las fuerzas, que estuvieron al servicio de anular a otras fuerzas, ahí está la relación, que eran fuerzas que estaban buscando hacer una sociedad nueva, una sociedad más justa, y que las fuerzas de la dictadura crearon ¿qué cosa? Crearon algo que hizo en la otra fuerza que fueran separados de su potencia. Ahí hay un sector de la sociedad que podían construir una sociedad distinta, una sociedad más creativa, más justa, más igualitaria, más vital, y las fuerzas de la dictadura los separaron de su potencia y las debilitaron. Esto es una manera de entender al mundo, al ser, a la realidad, desde un concepto que viene de Heráclito, de Marx y de Nietzsche. Y entonces, volviendo al planteo antropológico. ¿Qué es lo que esto supone? Es que entonces el humano no puede ser explicado como un ser contenido en sí mismo y como un ser apartado. Que el humano será el producto de relaciones entre fuerzas que no necesariamente son humanas. Que nosotros somos efectos de relaciones, de fuerzas que están creando múltiples formas de vida. La vida vegetal, la vida mineral, la vida maquínica, todas esas formas de vida son expresiones de relaciones de fuerzas. Y el humano es el efecto de encuentros de fuerzas que no son humanas.
por ahí va el planteo un poco del libro que les mostraba. Es ver qué cosas no humanas constituyen lo humano. Y el humano será el efecto de relaciones, de fuerzas que no tienen que ver con lo humano. Tal vez porque Nietzsche tiene una concepción más filosófica, o sea, Nietzsche es un filósofo como más tradicional que Marx, que fue un filósofo bien lúcido, pero para pensar algunas cuestiones políticas e históricas. Nietzsche dice, el humano o el hombre no es la corona de la creación. El humano no es la corona de la creación. Es decir, el humano no está por encima del resto de los seres. El humano es un ser más entre otros seres. Incluso Nietzsche va a decir que no es ni siquiera el mejor, ¿no? Es un animal enfermo el humano. Bien. Ok, entonces, vemos que mientras que la metafísica había construido una antropología filosófica tradicional que ponía al humano separado del resto de los seres, a partir, por ejemplo, del concepto de sustancia, en el siglo XIX vamos a encontrar un planteo de la realidad en Marx y en Nietzsche que postula que la realidad se construye por relaciones de fuerzas. Y los seres no son cosas que están contenidas en sí mismas, sino son potencias de creación que van variando en función de las relaciones que tienen con otras potencias de creación. Entonces ahora lo que vamos a tratar de ver es, primero, cómo si la vida es ese entrelazamiento de fuerzas, cómo es que pensamos que el humano es algo separado. ¿Cuáles son los mecanismos que la historia, la cultura y la sociedad ha puesto para separarnos del resto de los seres? Eso es lo que voy a explicar en un rato. Y más adelante, en la clase que viene, vamos a ver entonces qué sería una antropología filosófica en este planteo que dice que el humano es un efecto de fuerzas no humanas.